Bueno, como decíamos en la primera parte, es muy importante dentro del sistema de protección distinguir aquellas medidas que son de competencia de los organismos administrativos, como puede ser, por ejemplo, frente a una situación de maltrato o de violencia, indicar tratamiento psicológico, realizar coordinaciones escolares para sostener la escolarización de un niño, conseguir algún sistema de apoyo familiar para el cuidado de los niños. Estas son medidas que las debe adoptar el organismo administrativo de protección, pero hay otras que son medidas estrictamente judiciales y que solo las pueden adoptar los jueces con competencia en materia de familia. Estas medidas, como explicábamos, pueden consistir, por un lado, en el control de legalidad de la medida excepcional, cuando el niño es separado de su medio familiar de origen, pero también hay otras medidas que están contempladas en las leyes nacionales y provinciales de protección frente a la violencia familiar y de protección frente a la violencia de género o violencia contra la mujer. Estas medidas se caracterizan desde el punto de vista jurídico por ser medidas autosatisfactivas. En el derecho procesal moderno se suele distinguir entre las medidas cautelares, que son medidas urgentes, pero que tienden a la satisfacción de un proceso de fondo o de un derecho que se va a establecer en un proceso de fondo. Las medidas autosatisfactivas, en cambio, no están ligadas a un proceso de fondo, sino que se agotan en sí mismas. Son también una especie del proceso urgente, pero se caracterizan por ser el proceso principal en sí. Estas medidas autosatisfactivas tienen básicamente los mismos requisitos que las medidas cautelares en cuanto a la verosimilitud del derecho y al peligro en la demora, pero se le añade un requisito más, dado que se sustancian sin bilateralidad, es decir, sin escuchar a la otra parte y con muy pocos elementos de prueba, porque el bien jurídico que está en juego, que es la integridad psicofísica de un niño o de una mujer víctima de violencia, hacen que no sea necesario exigir ningún tipo de prueba. Para que se entienda, si una mujer concurre a hacer una denuncia por violencia familiar, no hay que exigirle ningún tipo de prueba de que es víctima de esa violencia. No es necesario que la mujer concurra con un certificado médico o que ofrezca un testigo. Su sola denuncia habilita a que se adopten estas medidas urgentes. Lo mismo pasa frente a una sospecha de maltrato de un niño o a una situación de abuso sexual infantil. Estas denuncias habilitan a que se tomen determinadas medidas que son medidas de protección netamente judiciales y que en algunos casos van a requerir un informe que la Ley Nacional de Violencia Familiar denomina informe de riesgo, pero que no es necesario que sea previo a la decisión judicial. Obviamente que este informe de riesgo de carácter interdisciplinario le va a aportar al juez mayores elementos respecto a las circunstancias sociofamiliares que dan el marco de esa denuncia de vulneración de derechos y que le van a orientar al juez respecto de cuál es la medida más adecuada a adoptar. Esa medida, en el caso del maltrato infantil o del abuso sexual, puede consistir en la exclusión del hogar del denunciado, o en una prohibición de acercamiento hacia la víctima, una prohibición de realización de actos molestos o también el otorgamiento de la guarda a un familiar en forma provisoria. El Código Civil nuestro, recientemente reformado, contempla la posibilidad de que el juez otorgue una guarda a un pariente cuando razones fundadas en el interés superior del niño de gravedad así lo autorizan. Por lo tanto, ahora tenemos el fundamento para otorgar una guarda en el Código de Fondo. Lo que ocurre es que en el marco de las leyes de protección frente a la violencia familiar, esta medida se adopta en forma absolutamente provisoria. Por ejemplo, cuando una abuela denuncia una situación de maltrato hacia su nieto por parte de los progenitores o un tío en relación a su sobrino, y en estos casos esa guarda va a tener que fijarse por un tiempo determinado mucho más corto que el que establece el Código Civil, que es de un año. Generalmente estas medidas se suelen adoptar por 60 o 90 días,
durante las cuales el juez va a solicitar un informe de cómo se ha implementado la medida, de los resultados obtenidos, de si ha habido alguna modificación al interior del grupo familiar y a su vez si esa medida debe ser modificada por otra medida o bien se deben disponer medidas complementarias de las ya dispuestas. En ese marco, el juez puede realizar audiencias con las partes. Siempre se aconseja que en los casos de violencia nunca se hagan conjuntamente entre el victimario y la víctima, porque la víctima tiene que ser protegida, tiene que poder expresarse con libertad y no condicionada por la presencia del denunciado. Esto puede dar lugar a una revictimización, el hecho de que a la víctima se la confronte con el agresor, y lo mismo al niño. El niño debe obligatoriamente ser escuchado en todos los procesos donde se lo está involucrado. Esto está establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y además actualmente también lo contempla nuestro Código Civil, pero debe ser escuchado en condiciones adecuadas y su opinión debe ser tenida en cuenta de acuerdo a su edad y grado de madurez. Así que previo a adoptar medidas que involucran al niño, es fundamental que el juez lo escuche y lo escuche en condiciones adecuadas, es decir, en un ambiente que sea apropiado, amigable para el niño, en lo deseable, libre de presiones o de interferencias, nunca, repito, confrontarlo con el denunciado y generalmente recurriendo además al auxilio de un organismo interdisciplinario que puede ser el organismo administrativo de protección, que es el que ya ha intervenido, en general que sea un referente conocido para el niño o bien frente al equipo interdisciplinario del juzgado. Estas medidas deben ser supervisadas y renovadas en caso de que así las circunstancias del caso lo aconsejen.